Imagina ver el sol retroceder en el cielo, ejércitos celestiales invisibles luchando batallas reales y profetas que resucitan muertos incluso después de su propia muerte. Bienvenido a Dos Reyes, el libro donde lo imposible se vuelve cotidiano. Aquí no encontrarás simples relatos históricos, sino el enfrentamiento épico entre el poder divino y la arrogancia humana. Reinas que matan a sus nietos, reyes que sacrifican hijos, imperios que caen en una noche por ángeles destructores. Este libro revela por qué Israel desapareció del mapa y cómo Judá sobrevivió contra toda probabilidad. Es la clave para entender la justicia divina, la importancia de la obediencia y por qué las consecuencias trascienden generaciones. Prepárate para descubrir secretos que cambiarán tu perspectiva sobre el poder de Dios y el destino de las naciones. La historia más dramática jamás contada comienza ahora. Una ventana cambió el destino de un reino. El rey Ocosías de Israel se asomó por la celosía de su aposento alto y cayó, quedando gravemente enfermo. En lugar de buscar a Jehová, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, preguntando si sanaría. Pero Dios interceptó el mensaje. El ángel de Jehová habló a Elías el tisbita. «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón?» Elías detuvo a los mensajeros en el camino. Les dijo, «Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No descenderás, pues, del lecho en que subiste, sino que ciertamente morirás». Los mensajeros regresaron al rey con esta terrible noticia. Ocosías preguntó, «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis?» Ellos respondieron, «Era un varón velludo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero». El rey supo inmediatamente, «Es Elías tisbita». Furioso, Ocosías envió un capitán con 50 soldados. El capitán subió al monte donde estaba Elías y le gritó, «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». La respuesta de Elías fue devastadora. «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Inmediatamente descendió fuego del cielo que consumió al capitán y a sus hombres. Ocosías no aprendió. Envió otro capitán con otros 50. Las palabras fueron las mismas. El resultado idéntico. Fuego celestial los devoró. Pero el tercer capitán fue diferente. Subió, se arrodilló ante Elías y suplicó, «Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos». Esta humildad tocó el corazón de Dios. El ángel de Jehová dijo a Elías, «Desciende con él, no tengas miedo de él». Elías bajó y entregó personalmente el mensaje al rey. Tal como había profetizado, Ocosías murió sin hijos. El día más extraordinario estaba llegando. Cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, el profeta y su discípulo Eliseo salieron de Gilgal. Todos sabían que era una despedida final. Elías intentó ir solo. «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo respondió con determinación, «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Caminaron juntos hacia Betel. En Betel, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo susurrando, «¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Eliseo, con dolor visible, respondió, «Sí, yo lo sé, callad». De nuevo Elías trató de dejarlo. «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Eliseo repitió, «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». En Jericó, los profetas hicieron la misma pregunta dolorosa, recibiendo la misma respuesta firme. Finalmente llegaron al Jordán. 50 hijos de los profetas los siguieron a distancia. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas.
y se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Al otro lado Elías preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti». Eliseo no dudó: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Mientras caminaban hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Tomó sus vestidos y los rompió en dos partes. Alzó el manto de Elías que había caído, regresó al Jordán y golpeó las aguas diciendo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Las aguas se apartaron. Los profetas que observaban dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». El nuevo profeta necesitaba demostrar que había recibido el poder divino. Los hombres de Jericó se acercaron con un problema urgente. «He aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Eliseo pidió: «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal». Fue a los manantiales, echó la sal allí, y declaró: «Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Las aguas fueron sanadas para siempre. Pero no todos respetarían al nuevo profeta. Mientras Eliseo subía de Jericó a Betel, unos muchachos pequeños salieron de la ciudad burlándose: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». No era una broma inocente, sino desprecio hacia el representante de Dios. Eliseo se volvió, los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Inmediatamente salieron dos osas del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. El juicio fue severo, pero necesario. El respeto hacia los profetas de Dios no era opcional. Joram, hijo de Acab, reinaba en Israel. Había quitado la estatua de Baal de su padre, pero siguió en los pecados de Jeroboam. Mesa, rey de Moab, que pagaba tributo anual de 100,000 corderos y lana de 100,000 carneros, se rebeló cuando murió Acab. Joram pidió ayuda a Josafat, rey de Judá. «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?». Josafat respondió: «Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos». Decidieron atacar por el desierto de Edom, incluyendo al rey edomita. Después de 7 días de marcha, enfrentaron una crisis. No había agua para el ejército. Joram se desesperó. ¿Por qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Josafat sugirió: «¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él?». Un siervo respondió: «Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías». Los 3 reyes descendieron a él. Eliseo recibió fríamente a Joram. «¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». Pero declaró: «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera». Pidió un tañedor. Mientras la música sonaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. «Haced en este valle muchas zanjas, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados». Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, pues también entregará a los moabitas en vuestras manos. Al amanecer, cuando se ofrecía el sacrificio, vinieron aguas por el camino de Edom. Los moabitas vieron el agua roja como sangre bajo el sol matutino y pensaron que los ejércitos se habían matado entre sí. Corrieron al campamento por botín, pero encontraron a los israelitas listos para batalla. La victoria fue total.
una viuda desesperada llegó a Eliseo. Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La deuda amenazaba con esclavizar a sus hijos. Eliseo preguntó, ¿qué te haré yo? Dime qué tienes en casa. Ella respondió, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Parecía imposible, pero Dios obra con lo poco. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer obedeció. Se encerró con sus hijos y comenzó a verter aceite. Una vasija se llenó, luego otra y otra más. Y cuando las vasijas fueron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Eliseo le dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Un frasco de aceite había salvado a toda una familia. En Sunem, una mujer rica hospedaba a Eliseo regularmente. Ella dijo a su marido, aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Eliseo, agradecido, preguntó qué podía hacer por ella. Su criado Giesi observó, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Eliseo la llamó y profetizó, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Ella respondió incrédula, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al tiempo señalado. Durante hambre en Gilgal, Eliseo ordenó, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno salió al campo, encontró calabazas silvestres y las echó en la olla sin saber que eran venenosas. Al comer gritaron, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Eliseo pidió harina, la echó en la olla y declaró, echa para la gente para que coman. El veneno desapareció. Un hombre trajo 20 panes de cebada. Eliseo ordenó, da a la gente para que coma. El criado protestó, ¿cómo podré yo poner esto delante de 100 hombres? Eliseo insistió, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comieron todos y sobró. El hijo de la sunamita había crecido. Un día salió al campo donde estaba su padre con los segadores. Súbitamente gritó, ¡mi cabeza, mi cabeza! El padre ordenó a un criado, llévalo a su madre. El niño estuvo en las rodillas de su madre hasta el mediodía y murió. Con extraordinaria calma, ella lo subió a la cama del varón de Dios, cerró la puerta y salió. Pidió a su marido un asno para ir al profeta. Su esposo preguntó extrañado, ¿para qué vas a él hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Ella simplemente respondió, paz. Cuando Eliseo la vio venir, envió a Giesi, corre ahora a recibirla y dile, ¿tienes paz? ¿Tiene paz tu marido? ¿Tiene paz el niño? Ella respondió, paz, pero al llegar al monte se asió de los pies de Eliseo. Su alma estaba en amargura. Finalmente habló, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Eliseo envió a Giesi con su bordón. Ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Pero la madre declaró, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo la siguió. Giesi había puesto el bordón sobre el niño, pero no hubo respuesta. Regresó diciendo, el niño no despierta. Eliseo llegó a la casa donde el niño yacía muerto sobre su cama. Entró solo, cerró la puerta y oró a Jehová. Luego se subió y se echó sobre el niño
poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. El cuerpo del niño entró en calor, se paseó por la casa, volvió y se tendió sobre él otra vez. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a la madre: «Toma tu hijo». Ella se postró en tierra, tomó su hijo y salió. Naamán era general del ejército sirio, varón grande delante de su señor y muy estimado, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era valiente, pero leproso. Una niña israelita cautiva servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Naamán contó esto al rey de Siria, quien le dio cartas para el rey de Israel. Naamán partió llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. La carta decía: «Luego, en llegando a ti estas cartas, sepas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». El rey de Israel rasgó sus vestidos. «Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra». Eliseo envió mensaje al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán llegó con caballos y carro a la casa de Eliseo, pero el profeta no salió. Envió un mensajero: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán se enojó. «He aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?». Se fue furioso. Sus criados le hablaron sabiamente: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote, lávate, y serás limpio?». Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Regresó a Eliseo declarando: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Ofreció regalos, pero Eliseo respondió: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo tomaré». Naamán pidió tierra de Israel para adorar solo a Jehová. Eliseo le dijo: «Ve en paz». Pero Giezi pensó codiciosamente: «He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído». Corrió tras Naamán, mintiendo que Eliseo necesitaba plata y ropa para 2 profetas jóvenes. Naamán dio generosamente lo pedido. Cuando Giezi regresó, Eliseo preguntó: «¿De dónde vienes, Giezi?». Él mintió: «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Eliseo declaró: «¿No fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Giezi salió leproso, blanco como la nieve. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: «He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos». Eliseo accedió y fue con ellos. Mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Gritó angustiado: «¡Ah, señor mío! Era prestada». Eliseo preguntó: «¿Dónde cayó?». Le mostró el lugar. Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. «Alza», le dijo. El hombre extendió la mano y lo tomó. El rey de Siria hacía guerra contra Israel. Cuando consultaba con sus siervos dónde acampar, Eliseo advertía al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Esto sucedía repetidamente. El rey sirio se turbó y preguntó a sus siervos: «¿No me declararéis, vosotros, quién de los nuestros es del rey de Israel?». Uno respondió: «No, rey señor mío,
sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ordenó: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Supieron que estaba en Dotán. El rey envió gente de a caballo, carros y un gran ejército que vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El criado de Eliseo se levantó de mañana, salió y vio el ejército sitiando la ciudad. Gritó: «¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?» Eliseo respondió calmadamente: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Jehová abrió los ojos del criado, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendieron, Eliseo oró: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Los hirió con ceguera. Eliseo les dijo: «No es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis». Los guió a Samaria. Allí Eliseo oró: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Abrió sus ojos y se hallaron en medio de Samaria. El rey de Israel preguntó: «¿Los mataré, padre mío?» Eliseo respondió: «No los mates. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a su señor». El rey les dio gran banquete. Después de comer y beber, los envió, y se volvieron a su señor. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. El hambre había llegado a Samaria como un monstruo invisible. Ben-Hadad, rey de Siria, había sitiado la ciudad hasta que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. La desesperación era tal que las madres servían a sus propios hijos para comer. 4 leprosos sentados a la entrada de la puerta se dijeron unos a otros: «¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos mataren, moriremos». Se levantaron al anochecer para ir al campamento sirio. Cuando llegaron a las primeras tiendas, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y se dijeron unos a otros: «He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros». Los sirios habían huido en la oscuridad, dejando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento tal como estaba. Los leprosos entraron en una tienda, comieron, bebieron y tomaron plata, oro y vestidos. Luego dijeron: «No estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos». Fueron y gritaron a los guardas de la ciudad. El rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: «Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad». Enviaron exploradores que encontraron todo el camino lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado en su huida precipitada. El pueblo salió y saqueó el campamento sirio, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. El oficial que había dudado de la profecía de Eliseo fue puesto a cargo de la puerta. Pero el pueblo lo atropelló en la puerta y murió, exactamente como había profetizado el varón de Dios. Vio la abundancia con sus ojos, pero no comió. De ella, Eliseo había advertido a la sunamita: «Levántate, vete tú y toda tu familia a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra por 7 años».
La mujer se levantó, hizo conforme a la palabra del varón de Dios y se fue con su familia a tierra de los filisteos por 7 años. Cuando pasaron los 7 años, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y salió para implorar al rey por su casa y sus tierras. En ese momento, el rey hablaba con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Mientras Giesi contaba al rey cómo había resucitado a un muerto, la misma mujer cuyo hijo había resucitado vino a implorar al rey por su casa y sus tierras. Giesi dijo: «Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir». El rey preguntó a la mujer, y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial: «Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de las tierras desde el día que dejó el país hasta ahora». Pero eventos más siniestros se desarrollaban en Damasco. Eliseo llegó a Damasco cuando Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Cuando le dijeron: «El varón de Dios ha venido hasta aquí», el rey dijo a Hazael: «Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad?». Hazael fue a recibirlo llevando un presente de toda cosa buena de Damasco, carga de 40 camellos. Le dijo: «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad?». Eliseo le respondió: «Ve, dile, ciertamente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él ha de morir ciertamente». El varón de Dios se quedó mirando fijamente a Hazael hasta que se avergonzó y lloró el varón de Dios. Hazael preguntó: «¿Por qué llora mi señor?». Eliseo respondió: «Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Sus fortalezas quemarás a fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas». Hazael exclamó: «Pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas?». Eliseo le dijo: «Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Al día siguiente, Hazael tomó un paño grueso, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Hazael reinó en su lugar. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, como le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Joram pasó a Seir con todos sus carros. Los edomitas lo rodearon a él y a los capitanes de los carros, pero él se levantó de noche y atacó a los edomitas, aunque su pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ocosías fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. El rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho en Ramá. Ocosías descendió a ver a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Eliseo el profeta llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo:
ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Le dio instrucciones precisas. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. El joven profeta fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, los capitanes del ejército estaban sentados. Dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú preguntó: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Se levantó y entró en casa. Entonces el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Continuó la profecía: y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Inmediatamente abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió, a los siervos de su señor le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Jehú respondió: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Tocaron corneta y gritaron: Jehú es rey. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Joram había estado defendiendo a Ramot de Galaad, él y todo Israel, contra Hazael, rey de Siria, pero había regresado a Jezreel para curarse. Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Luego subió en un carro y se fue a Jezreel, porque Joram estaba allí guardando cama. También Ocosías, rey de Judá, había descendido a ver a Joram. El atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: yo veo una tropa. Joram dijo: toma uno de a caballo y envíalo a reconocerlos, y que les diga: ¿hay paz? Fue el de a caballo a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El cinto atalaya avisó: el mensajero llegó hasta ellos, pero no vuelve. Entonces envió otro de a caballo, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya volvió a decir: también éste llegó hasta ellos, pero no vuelve, mas el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce. Uncieron su carro, y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, para encontrar a Jehú. Lo encontraron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, gritando a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco y disparó a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo en la heredad del campo de Nabot de Jezreel, porque recuerda que cuando tú y yo íbamos juntos con carros siguiendo a Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él: que ciertamente he visto ayer la
Sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Jehú lo siguió diciendo, herid también a este en el carro. Lo hirieron en la subida de Gur, junto a Ibleam, y él huyó a Megiddo, donde murió. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Entonces se asomaron hacia él 2 o 3 eunucos. Él les dijo, echadla abajo. La echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, comió y bebió, y dijo, id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Jehová, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Acab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, luego que lleguen a vosotros estas cartas, pues que tenéis con vosotros los hijos de vuestro señor, y tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, mirad, cuál es el mejor y el más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos, y si queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones hijos de vuestro señor, y venid mañana a estas horas a mí a Jezreel. Los 70 varones, hijos del rey, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, pusieron sus cabezas en canastos y se las enviaron a Jezreel. Vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Él dijo, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él y se puso en pie y dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. He aquí yo conspiré contra mi señor y lo maté. Mas, ¿quién ha muerto a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, porque Jehová ha hecho lo que dijo por medio de su siervo Elías. Mató después Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, todos sus familiares y sus sacerdotes, hasta que no le quedó ninguno. Luego se levantó de allí y se fue a Samaria. En el camino, en una casa de esquileo de pastores, halló Jehú a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Los prendieron vivos, y los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después de saludarlo le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano.
se la dio y lo hizo subir consigo en el carro. Le dijo: «Ven conmigo y verás mi celo por Jehová». Lo pusieron pues en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después juntó Jehú a todo el pueblo y les dijo: «Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Ahora pues, llamadme a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá». Esto hacía Jehú con astucia para destruir a los que servían a Baal. Jehú dijo: «Proclamad una fiesta solemne a Baal». Y la proclamaron. Envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Dijo luego al que tenía el cargo de las vestiduras: «Saca vestiduras para todos los siervos de Baal». Y él les sacó vestiduras. Entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: «Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal». Cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres, y les dijo: «Cualquiera que dejare escapar alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro». Después que acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: «Entrad y matadlos, que no escape ninguno». Los mataron a filo de espada, y los echaron fuera los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal. Sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, no se apartó Jehú de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo hurtó de entre los hijos del rey, que se daban muerte, y lo ocultó de delante de Atalía, a él y a su nodriza, en la cámara de las camas, y no lo mataron. Estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. En el 7º año envió el sacerdote Joiada, y tomó comandantes, capitanes y la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo pacto con ellos, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Les mandó diciendo: «Esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros. Los que entran el día de reposo tendrán la guardia de la casa del rey, y la otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de los de la guardia. Así guardaréis la casa de mesa. Las 2 partes de vosotros, todos los que salen el día de reposo, tendrán la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Estaréis alrededor del rey por todas partes, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entrare por las filas sea muerto. Y habéis de estar con el rey cuando salga y cuando entre». Los comandantes de centenas hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, tanto los que entraban el día de reposo como los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los comandantes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Los de la guardia se pusieron en orden, cada uno con sus armas en la mano,
desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, hacia el altar y el templo, alrededor del rey. Sacando luego al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: «¡Viva el rey!». Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y cuando miró, he aquí el rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Mas el sacerdote Joiada mandó a los comandantes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: «Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada». Porque el sacerdote dijo: «No sea muerta en la casa de Jehová». Letei dieron lugar, y se fue por el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, y allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo del país entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Elún, sacerdote, puso luego guarda sobre la casa de Jehová. Después tomó los comandantes de centenas, capitanes, la guardia y todo el pueblo del país, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey sobre el trono de los reyes. Todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad estuvo en paz, después que mataron a Atalía a espada junto a la casa del rey. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. La ira de Jehová se encendió contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. La opresión era tan severa que Hazael había reducido el ejército de Joacás a solo 50 de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Mas Joacás oró ante la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo la mano de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Después de Joacás, reinó su hijo Joás 16 años en Israel. Cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió, descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tiró él. Entonces dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Le volvió a decir: Toma las saetas. Las tomó. Entonces dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra,
Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, por amor a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de su presencia todavía. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Entonces volvió Joás, hijo de Joacás, y quitó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de la mano de Joacás, su padre en guerra. 3 veces lo derrotó Joás, y recobró las ciudades de Israel. En el 2.º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando fue afirmado en el reino, mató a sus siervos, los que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este mató de Edom en el valle de la sal 10,000, y tomó Sela por guerra, y la llamó Jocteel, nombre que tiene hasta hoy. Embriagado por esta victoria, Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, veámonos las caras. La respuesta de Joás, rey de Israel, fue una parábola humillante. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija a mi hijo por mujer. Y pasaron las fieras del campo que están en el Líbano y hollaron el cardo. Joás continuó: ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón te ha envanecido. Gloríate de esto y estate en tu casa. ¿Para qué te entrometes en un mal, para caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso oír. Así que subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se vieron las caras en Bet-Semes, que es de Judá. Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a sus tiendas. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos en rehenes, y se volvió a Samaria. Después de la muerte de Joás, rey de Israel, vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hicieron conspiración contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, y fue sepultado en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. En el año 15 del rey Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pero a pesar de su maldad, Dios usó a Jeroboam II para restaurar los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y no había determinado Jehová raer el nombre de Israel de debajo del cielo.
así que los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Durante su largo reinado, Israel experimentó una prosperidad económica y militar sin precedentes. Las fronteras se expandieron hasta alcanzar casi los límites del reino de David y Salomón. El comercio floreció, las ciudades crecieron y la riqueza abundó entre las clases altas. Sin embargo, esta prosperidad material no se tradujo en justicia social ni en fidelidad a Jehová. Los ricos oprimían a los pobres, la corrupción se extendía por los tribunales, y la adoración a los becerros de oro continuaba siendo el culto oficial del reino. Los profetas Amós y Oseas predicaron durante este periodo, denunciando la injusticia social y la infidelidad religiosa que caracterizaban al reino próspero pero espiritualmente corrupto de Jeroboam II. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y sus valentías, y cómo guerreó, y cómo restituyó a Israel, a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. 16 años tenía cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Durante la mayor parte de su largo reinado, Azarías gobernó con sabiduría y justicia. Bajo su liderazgo, Judá experimentó un período de estabilidad, prosperidad y expansión territorial. Fortificó ciudades, desarrolló la agricultura y el comercio y fortaleció el ejército. Pero en la cumbre de su poder y éxito, Azarías cometió un error fatal. Según nos cuenta el cronista, ensoberbecido por su poder, entró en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso, función que estaba reservada exclusivamente para los sacerdotes descendientes de Aarón. Y Jehová hirió al rey y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa apartada, y Gotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo de la tierra. A pesar de la lepra del rey, el reino de Judá siguió prosperando bajo la regencia de su hijo Jotam. La enfermedad de Azarías no detuvo el progreso económico ni militar del reino, lo que demuestra que había establecido instituciones sólidas y un gobierno eficiente. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel en Samaria 6 meses. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, y lo hirió en presencia del pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Con la muerte de Zacarías se cumplió la palabra que Jehová había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos, hasta la 4ª generación, se sentarán en el trono de Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Su reinado fue el más breve en la historia de Israel. Menahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria. Hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, lo mató y reinó en su lugar. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadi, sobre Israel, y reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
No se apartó en todos sus días de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Durante su reinado vino Pul, rey de Asiria, contra la tierra. Para mantenerse en el poder, Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata, para que le ayudase a confirmar el reino en su mano. Esta enorme suma la obtuvo imponiendo un tributo de 50 siclos de plata sobre todos los poderosos y opulentos, para dar al rey de Asiria. Pecaía, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel en 1200 en Samaria en el año 50 de Azarías, rey de Judá, y reinó 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, conspiró contra él, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa del rey, con Argob y con Arié. Y con él estaban 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria 20 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y transportó a los moradores a Asiria. Oseas, hijo de Ela, hizo conspiración contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar en el año 20 de Jotam, hijo de Usías. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. 25 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta mayor de la casa de Jehová. En aquellos días comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar por fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para hacer guerra, y sitiaron a Acaz, mas no lo pudieron vencer. En aquel tiempo, el rey de Siria recobró Elat para Siria, y echó a los judíos de Elat, y los sirios vinieron a Elat, y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: «Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Tomó Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y lo envió al rey de Asiria como presente. Le complació el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, la tomó, llevó cautivos a sus moradores a Kir, y mató a Resín.
fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. El sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado desde Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que venía el rey Acaz de Damasco. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que fueron antes de él. Al principio de su reinado, Oseas fue vasallo de Salmanasar, rey de Asiria, pagando el tributo regularmente. Pero luego Salmanasar descubrió que Oseas había conspirado, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año solía hacerlo, por lo cual el rey de Asiria lo detuvo y lo puso en la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. La capital del reino del norte resistió desesperadamente, pero finalmente cayó. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y transportó a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Así fue la deportación de las 10 tribus del norte. El reino de Israel había llegado a su fin después de poco más de 2 siglos de existencia. Las tribus fueron esparcidas por el vasto imperio asirio y nunca más regresaron como entidad política unificada. Los deportados fueron asentados en regiones lejanas del imperio, donde con el tiempo se mezclaron con las poblaciones locales. Este fue el fin del reino del norte, que había comenzado con la rebelión de Jeroboam, hijo de Nabat, contra Roboam. El sueño de las 10 tribus de mantener su independencia política y religiosa se había desvanecido para siempre. Solo Judá quedaba como testigo del pacto que Dios había hecho con David. Aconteció esto porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Se levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había trasladado de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Sirvieron a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no haréis esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros,
y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Trajo pues el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Al principio, cuando comenzaron a habitar allí, no temían a Jehová, por lo cual Jehová envió leones entre ellos, que mataban a algunos de ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones entre ellos. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen la ley del Dios del país. Vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en 1900 en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los samaritanos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. No temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Cuando el rey Ezequías oyó las palabras blasfemas del Rabsaces, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. La situación era desesperada. Sennacherib había tomado todas las ciudades fortificadas de Judá, y ahora Jerusalén estaba rodeada por el ejército más poderoso del mundo. Ezequías envió a Eliakim el mayordomo, a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta la abertura de la matriz, y la que da a luz no tiene fuerzas. El mensaje era claro. Como una mujer en trabajo de parto sin fuerzas para dar a luz, Judá estaba en una situación imposible. Ezequías suplicó: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y reprenderá las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración por el remanente que aún ha quedado. Isaías les respondió con una promesa esperanzadora: así diréis a vuestro Señor, así dice Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Pero Sennacherib no se dio por vencido. Cuando supo que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra, envió otra vez mensajeros a Ezequías con cartas aún más arrogantes. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. La carta continuaba con desafío total. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a los que destruyeron mis antepasados, Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros, la leyó y subió a la casa de Jehová. Extendió la carta delante de Jehová en una de las oraciones más hermosas y poderosas de toda la Escritura. Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra, comenzó el rey. Reconoció la realidad. Es verdad, oh Jehová,
que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Pero luego vino la petición crucial. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. La respuesta divina llegó inmediatamente a través de Isaías. El profeta envió a decir a Ezequías: así dice Jehová Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. La profecía contra Sennacherib fue devastadora. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Dios declaró que Sennacherib había ido demasiado lejos, por cuanto te has airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Como señal para Ezequías, Dios prometió provisión sobrenatural, y esto te será por señal. Este año comeréis lo que nace de suyo, y el segundo año lo que nace de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. La promesa final fue rotunda. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sobre Sennacherib, Dios declaró: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esa misma noche aconteció algo que cambió la historia del mundo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Sennacherib, humillado y derrotado, se volvió y regresó a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La noticia llegó como un rayo en cielo despejado. El rey, que había visto el milagro de los 185,000 asirios muertos ahora, enfrentaba su propia mortalidad. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No era un llanto de cobardía, sino de un corazón quebrantado que no quería dejar inconclusa la obra de restauración que había comenzado. Ezequías había limpiado el templo, restaurado el culto verdadero y defendido a Jerusalén contra los asirios. Morir ahora, sin heredero directo establecido, podría significar el fin de la reforma religiosa. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a él, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová.
La promesa divina fue específica y generosa. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Isaías había dicho: tomad masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la llaga y sanó. El remedio era simple, pero el milagro estaba en la palabra de Dios que lo acompañaba. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? No era incredulidad, sino el deseo natural de confirmación divina ante una promesa tan extraordinaria. Isaías respondió: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Era una pregunta que ofrecía opciones, pero ambas eran igualmente imposibles desde el punto de vista natural. Ezequías dijo: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El rey tenía razón. Que la sombra avanzara podría explicarse de alguna manera natural, pero que retrocediera era claramente sobrenatural. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Este fue uno de los milagros más extraordinarios de toda la Biblia. Dios detuvo el tiempo, o más precisamente, hizo que retrocediera. El milagro no pasó desapercibido en el mundo antiguo. Los astrónomos babilonios, que observaban cuidadosamente los movimientos celestiales, debieron notar esta anomalía astronómica. Fue probablemente este evento lo que despertó el interés de Babilonia en el reino de Judá y en su rey milagroso. Los 15 años añadidos a la vida de Ezequías fueron años de paz y prosperidad para Judá. Durante este tiempo nació su hijo, Manasés, quien sería su sucesor. Sin estos años adicionales, la línea davídica podría haberse interrumpido, afectando el plan divino de redención. El reloj de sol de Acaz se convirtió así en testigo silencioso del poder de Dios sobre las leyes físicas del universo. El mismo Dios que había creado el sol, la luna y las estrellas, podía manipular sus movimientos según su voluntad soberana. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. El motivo aparente era cortesía diplomática, pero detrás había intereses políticos más profundos. Babilonia estaba buscando aliados contra Asiria, y el milagro astronómico había puesto a Judá en el mapa internacional. Un reino cuyo Dios podía hacer retroceder el sol era potencialmente un aliado muy valioso en la lucha contra el imperio asirio. Ezequías se regocijó por los mensajeros y les mostró toda la casa de las cosas preciosas: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Este acto de vanidad fue el error más grave de la vida de Ezequías. El rey, que había confiado en Dios contra 185,000 asirios, ahora estaba confiando en su propia riqueza para impresionar a posibles aliados. Había olvidado que la verdadera fortaleza de Judá no estaba en sus tesoros, sino en su Dios. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron estos hombres y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido, de Babilonia. La respuesta reveló que Ezequías sabía perfectamente que estaba tratando con un poder extranjero distante. Isaías preguntó: ¿qué han visto en tu casa? Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. Nada hay en mis tesoros que no les haya mostrado.
La confesión fue completa. Había revelado absolutamente todos los secretos militares y económicos de su reino. Entonces Isaías dijo a Ezequías: «Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová». La profecía fue específica y devastadora. «Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Los descendientes reales de Ezequías no solo serían exiliados, sino que serían castrados para servir en el palacio babilónico. La respuesta de Ezequías a esta profecía terrible reveló un aspecto preocupante de su carácter. Y Ezequías dijo a Isaías: «La palabra de Jehová que has hablado es buena». Después dijo: «¿No es así si hay paz y verdad en mis días?». Ezequías estaba básicamente diciendo: «Está bien que la catástrofe venga siempre y cuando no suceda durante mi reinado». Era una actitud egoísta que contrastaba fuertemente con su anterior dependencia de Dios y su preocupación por el bienestar de su pueblo. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia de Judá. La humildad que había caracterizado a Ezequías en la crisis asiria había sido reemplazada por orgullo y complacencia. El mismo rey que había extendido la carta de Sennacherib delante de Dios, ahora había expuesto imprudentemente los tesoros de su reino. El error de Ezequías no fue solo mostrar sus tesoros, sino la actitud de corazón que reveló. Había comenzado a confiar en su riqueza y poder en lugar de depender únicamente de Dios. Este cambio de corazón tendría consecuencias generacionales. Los embajadores babilonios regresaron a su tierra con información detallada sobre la riqueza y las defensas de Judá. Esta inteligencia sería invaluable para las futuras invasiones babilónicas que culminarían con la destrucción de Jerusalén y el exilio de sus habitantes. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hefzibá. Este fue el reinado más largo en la historia tanto de Israel como de Judá, y trágicamente también uno de los más malvados. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a esas cosas. La ironía era devastadora. Todo lo que su piadoso padre había destruido durante su reforma religiosa, Manasés lo reconstruyó sistemáticamente. Los lugares altos fueron restaurados, los altares paganos fueron reedificados, y la imagen de Acera volvió a presidir sobre la religión oficial de Judá. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: «En Jerusalén pondré mi nombre». Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Esta fue quizás la profanación más grave: convertir el templo de Salomón en un panteón pagano. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. El sacrificio de su propio hijo en el fuego marcó el punto más bajo de la degradación moral de la monarquía judía. Además de esto, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: «En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre». La colocación de un ídolo pagano en el lugar santísimo del templo fue el colmo de la blasfemia. Manasés no se limitó a la apostasía religiosa,
también se convirtió en un tirano sanguinario. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre, inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. La tradición judía dice que entre sus víctimas estuvo el profeta Isaías, quien fue aserrado por la mitad. El reinado de Manasés representó una completa inversión de todo lo que Ezequías había logrado. Donde su padre había promovido la justicia, Manasés estableció la opresión. Donde Ezequías había restaurado el culto verdadero, Manasés instituyó la idolatría más vil. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. La sentencia divina fue implacable. Por tanto, así dice Jehová el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que al que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. El juicio sería tan severo que causaría horror a quienes lo escucharan, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Judá recibiría el mismo destino que Israel: exilio y destrucción total, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Esta declaración marcó el punto de no retorno en la historia de Judá. Los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. La Escritura resume un reinado de 55 años en términos de maldad y pecado. Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. Incluso en su sepultura, Manasés no siguió el patrón real normal, siendo enterrado en un huerto privado en lugar del sepulcro real en la ciudad de David. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba. A diferencia de su padre, que tuvo 55 años para hacer el mal, Amón comprimió su maldad en solo 2 años de reinado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Amón no mostró ninguna originalidad en su maldad, simplemente copió exactamente los pecados de Manasés, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. La descripción es breve pero devastadora. Abandono completo del Dios de sus antepasados. Amón rechazó conscientemente la herencia espiritual de David, Ezequías y todos los reyes piadosos de Judá. El reino de Judá bajo Amón se convirtió en un lugar donde la corrupción y la injusticia reinaban sin control. Los mismos ídolos que Manasés había establecido continuaron recibiendo adoración, y los sacrificios humanos probablemente continuaron practicándose en los lugares altos. Entonces, los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. La brevedad del reinado de Amón se debió no a muerte natural, sino a una conspiración palaciega. Sus propios oficiales decidieron que ya no podían tolerar su liderazgo corrupto. La conspiración contra Amón probablemente fue motivada por una combinación de factores: su extrema maldad, su incompetencia administrativa y posiblemente presiones económicas o militares externas. En solo 2 años había logrado alienar a sus propios funcionarios al punto de que estuvieron dispuestos a cometer regicidio. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra él,
rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey a Josías, su hijo, en lugar suyo. Esta acción del pueblo de la tierra, Am-Haaretz, fue crucial para la historia de Judá. El pueblo de la tierra probablemente se refería a los propietarios rurales y campesinos que formaban la columna vertebral económica de Judá. Ellos no apoyaron la conspiración palaciega y tomaron acción decisiva para mantener la continuidad dinástica, ejecutando a los conspiradores. Al colocar al niño Josías en el trono, el pueblo de la tierra estaba apostando por un nuevo comienzo. Un rey niño significaba que habría un periodo de regencia durante el cual las influencias piadosas podrían prevalecer sobre las corruptas. Los demás hechos que Amón ejecutó no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. La brevedad de esta mención refleja la insignificancia histórica de un reinado que fue principalmente una continuación de los pecados de Manasés. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Como su padre, Amón fue enterrado en el huerto privado en lugar del sepulcro real, quizás indicando que no fue considerado digno de un entierro real completo. La muerte de Amón marcó el final de una era de maldad concentrada en Judá. Con un niño de 8 años en el trono, había esperanza de que las influencias piadosas pudieran guiar al reino de vuelta hacia Jehová. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Un niño de 8 años en el trono significaba que durante sus años formativos, Josías sería influenciado por tutores y consejeros piadosos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esta descripción lo coloca entre los mejores reyes de Judá, comparable solo con Ezequías en su devoción a Jehová. A los 18 años de su reinado, cuando Josías ya era un joven de 26 años completamente capaz de gobernar, decidió emprender una reforma que comenzaría con la reparación del templo, que había sido profanado durante los reinados de Manasés y Amón. Aconteció que en el año 18 del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recuente el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová, para reparar las aberturas de la casa. El templo había caído en tal estado de deterioro que necesitaba reparaciones mayores. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: El libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y lo leyó. Este descubrimiento cambiaría el curso de la historia de Judá. El libro de la ley había estado perdido durante décadas de negligencia e idolatría. Viniendo entonces el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. El momento en que el libro de la ley fue leído ante Josías fue uno de los más dramáticos en la historia de Judá. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La reacción de Josías fue inmediata y visceral. Al escuchar las bendiciones y maldiciones de la ley, especialmente las amenazas de exilio por idolatría, se dio cuenta de la terrible situación espiritual de su reino. Luego mandó el rey al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán,
a Acbor hijo de Micaías, a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Fueron pues el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dice Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. El juicio sobre Judá era inevitable debido a los pecados acumulados durante los reinados de Manasés y Amón. Mas al rey de Judá que os envió para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así dice Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Josías moriría antes de ver la destrucción de Jerusalén, una promesa que se cumpliría literalmente. Entonces el rey envió, y reunieron ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, con todos los varones de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La reforma que siguió fue la más radical en la historia de Judá. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. La reforma de Josías se extendió desde Dan hasta Beerseba, abarcando no solo Judá, sino también el territorio del extinto reino de Israel. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. La destrucción de la imagen de Asera que Manasés había colocado en el templo fue especialmente simbólica. Derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. La prostitución cultural que había caracterizado la religión cananea fue eliminada completamente del complejo del templo.
Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. El lugar donde se sacrificaban niños fue contaminado para que nunca más pudiera usarse para ese propósito horrible. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Estos elementos del culto solar asirio fueron completamente eliminados. Entonces dijo el rey: ¿Qué monumento es este que veo? Los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, nadie mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías reconoció y respetó la tumba del profeta anónimo que había profetizado contra el altar de Jeroboam siglos antes. Después de toda esta limpieza espiritual, Josías decidió celebrar una Pascua como no se había visto en Israel por siglos. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Esta Pascua de Josías fue única en su magnitud, pureza y observancia exacta de la ley mosaica. Con todo eso, no se apartó Jehová del ardor de su grande ira, con que se había encendido su ira contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. A pesar de la reforma radical de Josías, el juicio sobre Judá permanecía inevitable debido a los pecados de Manasés. En aquellos días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquél lo mató en Megido cuando lo vio. La decisión de Josías de interceptar a Necao fue política y militarmente comprensible, pero espiritualmente cuestionable. Sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías, de Libna. Su reinado fue tan breve que apenas tuvo tiempo de establecer políticas, pero su carácter ya estaba formado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En solo 3 meses, Joacás demostró que no seguiría el ejemplo piadoso de su padre Josías, sino que revertiría a los patrones malvados de generaciones anteriores. Faraón Necao lo puso preso en Ribla, en tierra de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. La independencia de Judá había terminado abruptamente con la muerte de Josías. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacás nunca regresó de su exilio egipcio, muriendo en tierra extranjera. Y Joacim dio a Faraón la plata y el oro, mas hizo tasar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, exigiendo de cada uno del pueblo de la tierra la plata y el oro, según la estimación de cada cual, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres.
En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego se rebeló contra él. La rebelión de Joacim contra Babilonia fue el comienzo del fin para Judá. Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas. Los envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que él hizo. El cronista deja claro que la destrucción final de Judá se debía principalmente a los pecados de Manasés, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, lo cual no quiso Jehová perdonar. Los crímenes de Manasés habían sido tan graves que incluso la reforma de Josías no pudo evitar el juicio divino. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y el rey de Babilonia lo apresó en el 8º año de su reinado. La primera deportación a Babilonia incluyó a la élite de Judá, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Asimismo llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Igualmente deportó a Joaquín a Babilonia y a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Y a causa de la ira de Jehová, esto aconteció en Jerusalén y en Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, en el día 10 del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del mes 4, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo marcaron el fin de la era del reino de Judá. Pero el libro termina con una nota de esperanza. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y le fue dada su comida continua.
de parte del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida. Esta liberación de Joaquín sugería que la línea davídica continuaría y que las promesas de Dios a David no habían sido anuladas permanentemente. Si esta travesía épica por dos reyes ha transformado tu perspectiva sobre el poder soberano de Dios, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos nuevas historias bíblicas con esta misma profundidad y emoción que acabas de experimentar. Comparte este video con esa persona que necesita recordar que el mismo Dios que detuvo el sol por Ezequías sigue obrando milagros. Hoy, dale like si quedaste impactado por alguno de estos relatos sobrenaturales y déjanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó. Recuerda, en un mundo donde todo parece fuera de control, Dos Reyes nos asegura que hay un Dios que mueve la historia según su perfecta voluntad, y esa es la mejor noticia que podrías escuchar hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo las maravillas ocultas de la palabra de Dios.